Bueno, listo, muchachos. Vamos comenzando ya porque si no, después se nos va el tiempo. Entonces, buenos días a todos. Silenciar los micrófonos para que nos podamos escuchar mejor, porque ya si les abrimos los micrófonos llega un punto en que el audio se va perdiendo. Entonces, pues bueno, de antemano saludarlos, esperar que pues y desear que todos estén bien en la casa y que pues esta nueva semana que comenzamos sea una semana pues positiva y llena de trabajo. Hoy está la fecha para entregar la actividad de la semana pasada, la guía número 3, que estaba relacionada con indicadores económicos. Hace 8 días hicimos la explicación, colocamos las diapositivas y subí, si no estoy mal, también el video de la clase. Hoy lo subo al blog también para aquellos que les quede más fácil ingresar al blog, pues consultar el material que hemos trabajado esta semana, la semana pasada y la semana que vamos a trabajar hoy. La idea del trabajo de esta semana es hacer la segunda parte de la explicación de esos indicadores económicos, porque la guía que se va a publicar hoy para esta semana, pues tiene que ver con eso, es el análisis específicamente de dos gráficas, de dos indicadores que nos miden temas, digámoslo así, sociales a nivel mundial. Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos la guía de esta semana y de ahí entonces arrancamos. Listo. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar el día de hoy. El tema de indicadores macroeconómicos y las clases de indicadores que vamos a trabajar específicamente hoy son los indicadores sociales y demográficos. Recordarlos porque de pronto ustedes los han visto a lo largo del trabajo en bachillerato, el índice, algo que se llama el índice de desarrollo humano, el índice de Gini y finanzas públicas. Entonces, básicamente ese es el trabajo. ¿Qué van a encontrar en la guía? Entonces, el objetivo de la guía es analizar dos gráficas que se las voy a mostrar a continuación y desde este punto de vista vamos a interpretar la información que está aquí relacionada. Entonces, esto nos permite analizar, bueno, identificar, analizar la gráfica como tal, correlacionar que hemos estado recibiendo con lo que ustedes van a encontrar en las gráficas, contrastar, establecer proyecciones, ¿sí? Básicamente las respuestas que ustedes van a dar son eso, proyecciones. Entonces, las preguntas están orientadas, son preguntas abiertas y pues están orientadas al análisis de estas dos gráficas. La primera de ellas es esa que tenemos aquí, es el índice de desarrollo humano. Entonces tenemos una comparación de los 10 países con mejor índice de desarrollo humano y los 10 países con peor índice de desarrollo humano. Ahora explicamos de qué se trata este indicador. Y la segunda gráfica, esta gráfica es una infografía, nos habla aquí sobre ese índice de desarrollo humano, pero en América Latina. Entonces, como región. Entonces, tienen los tres que de alguna otra manera lo miden, que es salud, educación e ingresos, y nos comparamos en algunos años, como lo vemos acá, con relación pues digamos que el comportamiento de esas tres variables. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar específicamente y vamos a trabajar. Dejamos aquí, volvemos y compartimos acá. Listo. Entonces, la clase pasada que los indicadores económicos. ¿Sí? Recuerda que es una representación estadística que se hace de una variable, que en el caso de Colombia, la entidad que hace esa representación es el DANE, digamos la entidad oficial, pero recuerden que también el Banco de la República y los otros centros que tenemos institucionales, pues también sacan sus propias gráficas. Estas gráficas las aportan digamos que a instancias internacionales como la ONU, la FAO, al Banco Internacional de Desarrollo, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, y ellos pues hacen las gráficas y las comparaciones, digamos que por continentes, por regiones o simplemente a nivel macroeconómico. Específicamente los que vamos a trabajar hoy son eso. Entonces encontramos el primero que es finanzas públicas. Aquí se habla de cómo está distribuido el presupuesto nacional. Recuerden que el presupuesto nacional es el dinero que aprueba el Congreso de la República y aproximadamente lo aprueban en el mes de diciembre y dice qué tanto dinero se va a invertir para el siguiente año y en qué se debe invertir.
Entonces, con base en esto, el gobierno pues hace sus proyecciones, hace sus análisis y determina qué tanto necesita ese presupuesto nacional. ¿De dónde sale el dinero para ese presupuesto? Entonces sale de las importaciones, exportaciones, es decir, de las ganancias, sale de las inversiones que también se hacen a nivel extranjero, es decir, de lo que vienen e invierten las empresas. El presupuesto también sale dinero de los impuestos empresariales. Todo eso va a parar a ese presupuesto nacional. Finalmente, quien lo aprueba es el Congreso, ¿sí? Y que lo aprueba a través de su sesión y lo pasa a presidencia, y presidencia pues da su concepto y lo aprueba finalmente a través de un decreto. En este caso, en finanzas públicas está digamos que este indicador, presupuesto nacional, ingresos del gobierno, gastos de gobierno, está otro que se llama, bueno, déficit fiscal. Este, por ejemplo, esta gráfica, o en este déficit fiscal nos habla de la pérdida del dinero que tiene el Estado. Entonces, con base en el presupuesto nacional, ¿qué tanto ese dinero se pierde anualmente? ¿Por qué se pierde el dinero? Por corrupción, desviación de fondos, por enriquecimiento ilícito, por malversación de fondos, desviación de los mismos, por inflar, por ejemplo, las cifras, sobrecostos en los contratos, como lo que ha pasado, por ejemplo, con los mercados que en esos días los alcaldes y gobernadores pues han hecho para poder, digamos que aliviar un poquito la situación económica de los estratos más desfavorecidos. Tenemos también el superávit fiscal, que es, digamos que es el indicador positivo de esas finanzas públicas. Nos demuestra que tantas ganancias obtenidas ha conseguido el Estado a nivel, digamos que de un año. Esas ganancias son ocasionales, es decir, el ingreso que le llega al país y que no estaba contemplado como un ingreso normal, como un ingreso cotidiano, es decir, no, aquí no hacen parte ni las importaciones ni las exportaciones, sino son dineros que llegan ocasionalmente. Por ejemplo, una donación internacional, una inversión de un cliente de un país que nunca lo habíamos tenido. Por ejemplo, el incautar dinero al narcotráfico, a la guerrilla, a los grupos paramilitares, ese dinero no lo contaba, digamos que no es en el presupuesto nacional y eso se parte de superávit fiscal. ¿Para qué se utiliza ese dinero? Para inversión. ¿Sí? Entonces, básicamente va para el presupuesto nacional. Entonces, aquí en la gráfica, ustedes pueden observar del 2018 y el 2019. El 2018 es el que está, se le alcanzan a ver, sí. El de color verdecito y el color naranja es el 2019. Entonces aquí tenemos varios sectores, aquí nos indican en qué sectores se hizo la inversión nacional, por ejemplo, en el 2018. Entonces tenemos el agro, la salud y protección social, inclusión social, transporte, minería y energía, trabajo, defensa, seguridad, educación y vivienda. Aquí, por ejemplo, aquí no aparece específicamente ciencia y tecnología. Entonces, si ustedes miran, sí hay una inversión, pero quizás está muy por debajo, debe estar muy por debajo de lo que tenemos aquí en la gráfica y por eso simplemente no, el gobierno no lo representa. ¿Cuánto fue el presupuesto nacional para el 2018? 235.006 billones de pesos. ¿Sí? Les hablamos de billones. De esos billones se distribuyen de acuerdo con las necesidades de la nación. Según esta fuente, entonces, el sector de la educación obtuvo 37.5 billones y fue el sector que más inversión se le dio de ese presupuesto nacional en el 2018. Lo mismo pasa en el 2019, obtuvo 41.4 billones. Si esto es, digamos que si esto es la realidad y la práctica se evidenciara, entonces podríamos decir que el sector de la educación esos dos últimos años, 18 y 19, pues obtuvo mejores condiciones. Podemos verlo si hay, o bueno, eso lo podemos comprobar si hay mayores colegios, si hay mayor cobertura, por ejemplo, en Internet, en servicios, en lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, por ejemplo, para el caso de los colegios oficiales, en inversión en tecnología. Entonces, eso tiene que ver con, digamos que con la inversión que podemos encontrar a nivel nacional. ¿Sí? Aquí también, entonces encontramos, volvemos hacia acá, otro indicador. Bueno, en este indicador de presupuesto nacional, que se me olvide, pues también hace parte las necesidades que tenga la nación. Con seguridad, pues el presupuesto, digamos que no, ellos no previeron
lo que va a pasar este año. Entonces, pues vamos a encontrar qué parte de ese presupuesto en una gráfica, pues ya el otro año, vamos a evidenciar que el sector de la salud, pues es el que más o es el que más va a obtener dineros, digamos que ese presupuesto. Y eso hace que el dinero que, por ejemplo, estaba previsto para otros sectores como vivienda o quizás tecnología o seguridad, pues se vea reducido. El gobierno tiene la capacidad de poder maniobrar ese presupuesto, digamos que de acuerdo con las necesidades, ¿no?, que tenga la nación. Otro indicador son los indicadores sociales y demográficos en séptimo, normalmente unos son los poblacionales. Entonces, ¿qué se mide aquí? Se miden todas las variables que tengan que ver con el comportamiento de la población. Entonces, el índice de natalidad, que son índice de nacidos vivos, mortalidad, índice de personas fallecidas en la nación, y morbilidad, entonces es la causa por la cual las personas fallecen. ¿Quién lleva esta cifra? La lleva el DANE, la lleva la Registraduría del Estado Civil y la lleva Medicina Legal, en su defecto. Entonces, Medicina Legal, por ejemplo, se encarga de recibir todos los datos de los fallecidos. Ellos recogen lo que envía la policía, lo que envía, por ejemplo, los hospitales a nivel local y a nivel nacional, y ellos establecen ese, digamos, que esa variable, nos dice cuáles son las mayores causas de muertes que tenemos en el país. Una pirámide poblacional como la que tenemos acá, entonces nos muestra, por ejemplo, nos compara hombres y mujeres en dos periodos de tiempo, 2011 y 1995. ¿Qué podemos observar a nivel general? Entonces, va en el lado derecho encontramos los años, de 0 años, hasta, en este caso la gráfica la lleva 95 años. Si tuviéramos 100 años, más de 100 años, pues la gráfica estaría obviamente el indicador mucho más arriba. Entre más ancha se encuentre la base, bueno, entre más ancha sea alguno de los porcentajes de algunos de los años que tenemos acá, significa que tenemos mayor población. En este caso, en las gráficas, si ustedes miran, de 0 como a 25 años aproximadamente, que es todo este renglón, entonces encontramos aquí que la mayoría de la población se encuentra acá, en ese rango de 0 a 25 años. Si ustedes miran, de 0 a 75 la gráfica va disminuyendo. ¿Eso qué implica? Que hay menos población, ¿sí?, de tercera edad. Entonces, cuando esta está muy delgada, la parte de arriba, la puntica de la pirámide, significa que la población de tercera edad es cada vez menos. Si esto fuera al revés, si aquí estuviera más pequeña, ¿sí?, por ejemplo, y acá arriba más ancha hacia sus lados, significaría que hay menos población joven y mayor población adulta. Esto es más o menos lo que puede pasar con una gráfica de Europa. En algunos países europeos, o por ejemplo en Japón, el índice de natalidad es muy bajo y más bien el índice de personas que están en la tercera edad, pues es bastante alto. Entonces aquí va a ser una gráfica como la inversa a la que tenemos en ese sector. Tenemos entonces el otro indicador, que es el índice de Gini. Ese índice de Gini es un coeficiente que se creó en Italia y mide específicamente la desigualdad de una nación. Entonces, esa desigualdad pues está, digamos que, regida por los ingresos que hay dentro de un país, ¿sí? También se puede mirar la desigualdad en la riqueza, es decir, qué tantos acceden a la riqueza, pocos o digamos que bastantes personas. ¿Y en dónde está concentrada esa riqueza? ¿En qué tipo de sectores? ¿Cómo se ve o cómo se valora ese índice de Gini? Entonces, de 0 a 1, siendo 0, digamos que la situación donde encontramos una perfecta igualdad, es decir, todos los miembros de ese país, supongamos que es un país que estamos hablando, tienen los mismos ingresos, acceden a los mismos servicios y digamos que en términos económicos tienen la misma cantidad de dinero, proporcionalmente hablando. Y quienes se acercan a 1, entonces significa que la perfecta desigualdad. Esto implica que todos los ingresos los tienen solo ciudadanos, es decir, que la mayoría de la riqueza se concentran en muy pocas personas y el resto del porcentaje pues van a ser aquellas personas que obtienen esa desigualdad. ¿Cómo se ve una gráfica del índice de Gini? Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de 2002 a 2017. Aquí encontramos un comparativo de algunos países de América vistos en 4 años. Entonces, 2002 son las barritas de colores que tenemos acá, el verde oscuro, amarillo el 2008, rojo el 2014 y azul el 2017. Te recuerden que
el país que entre más se acerque a 0, 0.1, 0.2, significa que hay mayor igualdad. El que más se acerque a 1 significa que es mayor la desigualdad. ¿Qué implica que haya una mayor desigualdad en un país? Entonces, que las condiciones de acceso a los servicios, por ejemplo, básicos, sea desigual, que la riqueza está distribuida de forma desigual, es decir, eso nos puede decir que unos poquitos tienen muchos recursos y muchísima gente tiene muy pocos recursos. También implica que eso tiene que ver con el presupuesto nacional. Pues nos puede decir que es un país cuyo presupuesto nacional no va realmente a satisfacer las necesidades de la población, es decir, que la inversión social es mínima. También nos puede traducir en desempleo, entonces puede decirnos que es un país con mayor calidad de desempleo. Entre más se acerque a 1, significa que hay más margen, un porcentaje muy alto aquí, y que su economía específicamente no es muy sana, que digamos. Entonces miramos el caso de Colombia. Entonces para Colombia, si ustedes miran los 4 años, nosotros estamos por encima de 0.5, es decir, que estamos prácticamente como en la mitad, ¿sí? De 0 a 1 estaríamos en el 50% de ese proceso. Es malo porque siempre estamos alejados del 0, ¿sí? Que ese sería el ideal. Entonces estamos a la mitad, digamos que no estamos ni muy bien ni muy mal, pero sí tuvimos unos picos bastante altos. Si ustedes miran, para Colombia, el 2008 fue el año con mayor desigualdad, ¿sí? Entonces tuvimos un porcentaje de 0.57. Entonces, esto también, en el caso de Colombia, incide el proceso, pues para el 2008 estábamos en el proceso, comenzando el proceso de paz, incide también, por ejemplo, los problemas de narcotráfico, violencia, los gobiernos, las medidas que se tomen frente al Estado. Y tenemos, por ejemplo, el otro que es el 2017, diríamos que de esos 4 años fue el mejor. Tuvimos un 0.500, significa que fue el año de esos 4, pues fue el mejor año, disminuyó la desigualdad y nos íbamos acercando un poco a la igualdad. De todos estos países que vemos acá, si ustedes miran, podríamos decir que Argentina es el mejor, ¿sí? O no, es el que más favorable tiene su índice de desigualdad. Entonces, Argentina, por ejemplo, en el 2017 obtuvo un valor de 0.39, ¿sí? Hay una gran diferencia, pues, al caso de Colombia. En el 2014 también estuvo por debajo, estuvo aproximadamente en el 0.37, por ejemplo. En 2008 estuvo por encima del 0.4 y en 2002 sí fue para ellos el peor año, pero su peor año fue midiéndose con 0.47. Nuestro peor año fue 0.57. Siempre tenemos 10, digamos que 10 puntos de diferencia. Normalmente, bueno, estadísticamente los países del cono sur, Argentina, Chile, por ejemplo, inclusive Brasil, son los que mejores índices presentan frente a eso, mejores indicadores. Entonces, ellos tienen, a comparación de nosotros, pues tienen una desigualdad no tan marcada. Algo que nos, digamos que nos afecta a nosotros y que afectaría también a los países como Bolivia, como los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y demás, es el índice de pobreza que tenemos. Nosotros tenemos pobreza y tenemos pobreza extrema, y a eso súmele que tenemos índices de indigencia, ¿sí? Entonces, entre más tengamos altos números de indigencia, pobreza extrema, pues este indicador más se va a acercar al 1. ¿Sí? Entonces ahí no vamos a ver, digamos que nada favorablemente. Acá al final tenemos el comparativo de América Latina. Ya si ustedes miran la región, como tal, definitivamente el 2002 fue para la región, digamos que no fue el mejor año, y el 2017 coincide con el caso de Colombia, pues fue el mejor año, pero sin embargo, pues estamos por debajo, estamos cerca del 0.47, 0.50, es decir, que estamos en la mitad. ¿Quiénes presentan mejores situaciones? Eso lo vamos a ver en la gráfica que está, que digamos que de la cual tenemos el análisis, ¿sí? En la guía. Entonces aquí encontramos en esa gráfica, digamos que la misma que tenemos acá, en esta, los 10 países con mejores índices de derechos humanos. Entonces recuerden que nosotros tenemos 2017, nos marcaba 0.50, nos daba. Entonces miremos, por ejemplo, el caso de Noruega, ¿no? 0.949. 0.933. Entonces aquí encontramos estos mejores índices de derechos, de índice de desarrollo humano, y los peores países van a ser los africanos. Normalmente en las estadísticas, en los últimos 30 años, esto ha sido
digamos que un comportamiento casi repetitivo en África, sobre todo los países del centro. Entonces, Nigeria, con República Centroafricana, Chad, todos los que se encuentran en la parte central de África son los países que peor índice de desarrollo humano tienen. Es decir, que peores condiciones vamos a encontrar de vida. ¿Sí? Volvamos acá a la presentación. ¿Sí? Bueno, y acá. Y el último, bueno, ese era el índice de Gini, perdón, y el último es el índice de desarrollo humano. Entonces, este mide el nivel de desarrollo alcanzado por un país y por sus habitantes. Evidencia el alcance y la satisfacción de las necesidades básicas que tiene una nación. Entonces, aquí, ¿cómo se caracteriza? Por la educación, o sea, mide la educación, la salud y la riqueza, ¿sí? ¿Cómo hace para medir eso? Bueno, primero, ¿quién lo hace? Lo hace el PNUD, que es digamos que la organización que hace parte de las Naciones Unidas y que se encarga de medir las cifras del desarrollo humano. Entonces, en este caso, ellos recogen 3 valores en esos indicadores: salud, educación y riqueza. El caso de salud, ¿cómo lo miden? ¿Por la cantidad de hospitales? No, ellos no miden, es según la esperanza de vida que se tenga el país al nacer. ¿Qué significa esperanza de vida? Es decir, los años, los máximos años en los cuales puede vivir una persona. Esa es la esperanza de vida. Lo medimos de 0 a 100 normalmente, y el país que más llega a 100, o más, sí, más llega a 100 significa que su población fallece muy viejo, ¿sí? 100 años, 90 años, 80 años. Quien lo tenga muy, digamos que su índice sea menor, por ejemplo, no sé, esperanza de vida al nacer 45 años, significa que el promedio de vida de la gente en ese país es de 45, 50 años. ¿Qué países tienen ese tipo de promedio? Entonces, en ese momento, por ejemplo, Siria, Afganistán, y los países que tenemos del centro de África, su esperanza de vida es entre 50, 45 años, 60 años. Es decir, que el máximo de vida de una población llega hasta allí, no hay más. Ahorita miramos el caso de Colombia. Educación. Entonces, aquí nos miden la tasa de alfabetización de los adultos. ¿Qué significa? La cantidad de personas que saben y que se saben leer y escribir y que tienen acceso a la educación. Y nos miden la cantidad de años que duramos, digamos que duramos estudiando entre esa situación. Entonces, en este caso, se supone que en Colombia tenemos 6 años de bachillerato, 5 de primaria, más uno que es de transición preescolar, como lo queramos llamar. Entonces, eso nos suman 12 años, mínimo pues 12 años de permanencia digamos que en el sector educativo. 17 si todos tuviéramos acceso a la parte, digamos que profesional. Aquí en esta última gráfica, entonces nos muestra precisamente cómo es ese índice de desarrollo humano. Entonces, igual, también si ustedes miran, se mide, perdón, de 0 a 1. Entonces, en este caso, quienes estén más cerca, digamos que es el fenómeno inverso al índice de desarrollo humano. Quienes estén más cerca al 1 son las mejores condiciones de vida, ¿sí? Significa que educación, riqueza, y la otra que teníamos acá, salud, pues entonces son indicadores positivos. Quien más esté cerca a 0 es aquel país que tiene mayores dificultades en cubrir esas necesidades de las cuales hablamos. Para el caso, ese es un comparativo de algunos países de América, de la región americana. Entonces, aquí, en este sector, tenemos el porcentaje del índice de desarrollo humano. Te recuerden que que llega al 1, pues es el que mejor condiciones tiene. En este caso, Chile y Argentina son las mejores condiciones, inclusive hasta Uruguay. Tienen 0.843, 0.825, 0.804. ¿Qué significa? Que su esperanza de vida es alta. Aquí la vemos, 79 años, por ejemplo, en Chile, 76 en Argentina, 77 en Uruguay. Tenemos aquí la cantidad de Producto Interno Bruto, es decir, el dinero que por persona podemos, digamos que podemos obtener como ingreso, producto de los salarios y demás ganancias que podamos tener en un año. Y tenemos el puesto en el cual nos ubicamos a nivel mundial. Entonces, eso va de 0 como a 250 aproximadamente. Significa que, por ejemplo, Chile ocupa el lugar 44 a nivel mundial en el índice de desarrollo humano. Entonces, es un buen índice para el caso chileno. Lo mismo pasa con Argentina y Uruguay.
Colombia ocupa el puesto 90, es decir, que estábamos entre los 100 mejores, bueno, entre comillas, estaríamos entre los 100 países, y por encima de nosotros está, en este caso, Paraguay y Bolivia, y bueno, muchos países quizás de Centroamérica. También nos dice aquí la cantidad de años o de permanencia que tenemos en la vida escolar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, nos dicen que tenemos aproximadamente promedio de años de escolaridad, 8 años, ¿sí? Se supone que si hacemos la cuenta de primaria y bachillerato, más el grado preescolar, nos da 12 años. Este indicador de promedio de años de escolaridad debería ser 12, ¿sí? Por lo menos. Entonces, si ustedes miran, significa que así a nivel general podríamos decir que no todos alcanzan a terminar el bachillerato, ¿sí? Y esa es una realidad que tenemos. El otro es expectativa de años. Se espera que en Colombia, por ejemplo, 14 años sean, es decir, que podamos tener permanencia 14. Eso nos implicaría primaria, bachillerato y 2 años de un técnico, por ejemplo, y demás. En el caso de Chile, ellos tienen 10 años de permanencia escolar, tienen un promedio o una proyección de 16 años, es decir, que eso implica en la práctica primaria, bachillerato y obviamente una carrera profesional, ¿sí? Entonces, esto nos permite mirar ese tipo de indicadores a nivel social que se miden en el mundo y sobre todo podernos comparar como región y obviamente como continente para saber, bueno, cómo van estas proyecciones y sobre todo cómo va el comportamiento de la economía, no solamente aquí en este caso del país. En la guía, entonces que ustedes encontrarán esta semana, pues nos habla precisamente de eso, de poder comparar. Aquí la tenemos, ya te la miramos acá, de poder comparar estos datos, que es la de esta semana, y poder sobre todo eh, analizar el caso de Colombia frente a la región, que es esa que teníamos acá. ¿Cuál es el objetivo? Responderle las preguntas. No van a imprimir la gráfica, no van a hacer las gráficas, no tienen que copiarlas, no. Simplemente responder las preguntas que las tenemos acá. Son 5 preguntas mirando las 2 gráficas. Las primeras 2 se hacen con la primera gráfica, con el índice de desarrollo humano, y las otras 2 con las que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Al igual que hace 8 días, entonces yo subo esta clase al Classroom y esas diapositivas que acabamos de ver para que ustedes las puedan consultar. Nos quedan 5 minuticos, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda con relación. Antes de la pregunta, tenemos programada una evaluación. Entonces, la idea de hacer la evaluación sería de la semana del 11 al 15 de mayo. De hoy en 8 días nos volvemos a encontrar a esa hora y yo les digo cómo vamos a hacer la evaluación, a través de qué plataforma finalmente la vamos a hacer. La idea es hacer un ejercicio de evaluación pequeño y luego si hacemos el ejercicio, digamos que o sea, hacemos una especie de borrador primero de evaluación y luego si hacemos la evaluación formal, a ver cómo nos va, pues con los que podamos obviamente ingresarnos a estar comunicados en eso y pues damos un tiempo de espera para la entrega de esa evaluación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda frente al tema? ¿Todo claro? ¿Sí? No se les olvide que hoy es la fecha de entrega de la actividad correspondiente a la semana pasada. Hoy se publica la actividad de esta semana, entonces eso nos permite eh, hacer la explicación, bueno, tener idea de lo que se trabaja a través de esta explicación que acabamos de dar. ¿Listo? Preguntas, dudas, ninguna. Bueno, chicos, entonces los dejo para que se puedan conectar a las otras clases que tienen. Nos vemos de hoy en 8 días a esta misma hora, a las 11 de la mañana nos conectamos para poder explicar el tema. La idea es poder terminar con crecimiento económico y desarrollo y subdesarrollo. Esos serían los 2 últimos temas que nos quedan pendientes nada más. Multiplicar esa información, por favor, a sus compañeros, ¿sí? Y irnos preparando entonces para la parte evaluativa. Entonces, chicos, que tengan una muy buena tarde, que les vaya muy bien hoy, den mucho juicio con sus procesos académicos.